Durante siglos, millones han basado su fe en un hecho sorprendente. La tumba de Jesús estaba vacía. Pero, ¿es esto solo una leyenda antigua o hay razones históricas y lógicas para sostenerlo y creerlo? Por eso es que hoy vamos a estudiar las pruebas que desafían la duda, que sostienen una fe razonable y que confirman el corazón del Evangelio. Este video responde a una pregunta crucial para la fe cristiana. La resurrección de Jesús tiene bases históricas y en especial nos vamos a centrar en la tumba vacía, un elemento clave del relato. Y comprender si este hecho en realidad es veraz afecta directamente nuestra confianza en el Evangelio, como dijo el apóstol Pablo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces también vuestra fe. 1 Corintios 15:14. Es decir, sin la resurrección no hay cristianismo. Tal vez alguna vez te has preguntado, ¿y si todo esto fuera solo un mito religioso? Muchos han luchado con dudas sinceras, pero si dejamos esta pregunta sin responder, nuestra fe podría tambalear. Porque si Jesús no resucitó, entonces no vencimos la muerte, no hay esperanza de vida eterna y su mensaje pierde autoridad. En cambio, si Jesús resucitó, entonces todo cambia. La tumba vacía no es solo un dato, es el punto de inflexión de la historia humana. La tumba vacía es conocida incluso por muchos críticos. Los 4 evangelios afirman que el cuerpo de Jesús no fue hallado en la tumba 3 días después de su crucifixión, como en Mateo 28:1, 10 y en Marcos 16 del 1 al 8 y en Lucas 24 del 1 al 12 y en Juan 20 del 1 al 10. Por ejemplo, en Mateo 28:6, el ángel les dice a las mujeres: no, está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Este es un anuncio directo de la tumba, de que la tumba estaba vacía y de que Jesús ha vencido la muerte tal y como Él lo había dicho. Pero lo más revelador es que ningún oponente del cristianismo primitivo negaba la tumba vacía. En lugar de ello, los líderes judíos afirmaron que los discípulos robaron el cuerpo. En Mateo 28:13 el texto dice: decís vosotros, sus discípulos vinieron de noche y hurtaron estando nosotros dormidos. Irónicamente, esto confirma que ellos también aceptaban que la tumba estaba vacía, solo que ofrecían otra explicación. Si hasta los oponentes reconocen la tumba vacía, no podemos simplemente ignorar este hecho. Nos obliga a considerar todas las posibles explicaciones. Segundo, el testimonio de mujeres como testigos es fuerte indicio de autoridad. Los evangelios afirman un detalle sorprendente. Las primeras en ver la tumba vacía fueron mujeres en Mateo 28:1, en Marcos 16:1, en Lucas 24:10 y en Juan 21 vemos que el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio la piedra quitada del sepulcro. Este detalle habría sido embarazoso para una invención, ya que el testimonio de las mujeres en el siglo I no era aceptado válido en los tribunales. El historiador judío Flavio Josefo escribió: el testimonio de las mujeres no debe ser admitido por su ligereza e impetuosidad de su sexo. Si el evangelista hubiera inventado la historia, hubieran elegido hombres como primeros testigos. También William Lane Craig afirma que este hecho refuerza la autoridad del relato, diciendo: no hay razón plausible para que la iglesia primitiva colocara mujeres como testigos principales, a menos que realmente lo fuera. Este tipo de evidencia nos muestra que los evangelios no están adornando la historia, sino revelando hechos tal y como ocurrieron, aunque fueran inconvenientes.
Tercero, el cambio radical de los discípulos apunta a una experiencia real. Antes de la crucifixión, los discípulos estaban confundidos y temerosos. Muchos huyeron. Pedro incluso negó a Jesús 3 veces. Que dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús y lloró amargamente. Sin embargo, días después, Pedro proclamaba con valentía que Jesús había resucitado en Hechos 2:32, diciendo, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos vosotros somos testigos. Pedro, el mismo que negó a Jesús, ahora predica públicamente en Jerusalén. ¿Qué fue acaso lo que pudo haber provocado esa transformación? En 1 Corintios 15:3 hay un antiguo credo cristiano donde Pedro dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Este texto muestra que la proclamación de la resurrección es muy temprana, no una leyenda tardía. Y además, los testimonios de los discípulos también. Uno de los casos más importantes de las conversiones es la conversión del apóstol Pablo, perseguidor del cristianismo. En Hechos 8, del 1 al 3, podemos ver cómo Pablo perseguía a la iglesia, pero Pablo se convierte después de un encuentro con Cristo en Hechos 9. Y más tarde Pablo escribe en Filipenses 3, del 7 al 8, que él consideró todo como basura al conocer a Cristo. Su vida, su teología y su disposición a sufrir hasta la muerte son un fuerte argumento de que él creía profundamente en lo que había experimentado. El historiador Thomas Arlon de la Universidad de Oxford escribió, he sido por muchos años profesor de historia y no conozco ningún otro hecho tan bien probado como el hecho de que Cristo murió y resucitó de entre los muertos. Además, el crecimiento exponencial del cristianismo en el primer siglo, sin apoyo político ni militar, en medio de persecuciones, también es un indicio poderoso. Los cristianos no ganaban nada al nivel humano por proclamar la resurrección. Al contrario, sufrían encarcelamientos, pérdida de bienes y hasta la muerte. Sin embargo, seguían predicando. Este crecimiento no se explica sin un acontecimiento presente como la resurrección que transformó vidas. El coraje y la coherencia de los testigos no se explica por alucinaciones ni engaños. La disposición de los apóstoles también al morir, como Pedro crucificado, Esteban siendo apedreado y otros mártires siendo quemados como Policarpo, refuerzan la idea de que no defendían una mentira. Algo transformó radicalmente sus vidas. Si ellos creyeron y dieron sus vidas por ello, nosotros también podemos creer con confianza. Y no podemos negar que en todo esto pueden existir también algunas objeciones. Por ejemplo, una sería que los discípulos pudieron haber robado el cuerpo. Y la respuesta para esto es que esta teoría fue propagada ya por los líderes religiosos en Mateo 28:13, como lo hemos visto. Pero es ilógico. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban desmoralizados, con miedo y sin medios. La tumba estaba custodiada por soldados romanos y quitar un sello romano podía costarles la vida. Además, ¿por qué habían sostenido una mentira bajo tortura y martirio? No hay registros históricos de que alguno de ellos negara su testimonio, incluso antes de la muerte. La segunda objeción podría ser que quizás las mujeres fueron al lugar equivocado, pero la respuesta para esto es que todos conocían la ubicación del sepulcro.
En Mateo 27, del 59 al 61, se reporta cómo María Magdalena y la otra María observaron dónde fue sepultado Jesús. Y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Además, Marcos 15:47 dice que vinieron al lugar exacto porque era una tumba nueva que era propiedad de José de Arimatea, un miembro del Sanedrín fácilmente identificado. Si las mujeres hubiesen cometido un error, las autoridades pudiesen haber corregido el malentendido, presentando el cuerpo, pero nunca lo hicieron. Y una última objeción podría ser que quizás la resurrección fue simbólica y no física, pero la respuesta para esto es que en el Nuevo Testamento insiste en una resurrección corporal. En Lucas 24:39 Jesús dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Esto es una afirmación clara de que la resurrección fue física y no mística. En resumen, hay múltiples evidencias que respaldan la resurrección histórica de la tumba vacía. El reconocimiento implícito de los oponentes, el testimonio femenino inesperado, la transformación radical de los discípulos y la conversión de enemigos como Pablo, y el crecimiento exponencial del cristianismo primitivo, y el testimonio de cientos de mártires dispuestos a morir por Cristo. Esas razones respaldan que la escritura, la historia, la coherencia racional no solo refuerzan nuestra fe, sino que desafían el escepticismo moderno con base en hechos verificables. Sin nada más que decir, te doy gracias por tomarte el tiempo de ver este video, esperando que sea de bendición para tu vida y mucho más en estas fechas en las que nos encontramos, donde recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Que estas evidencias que he puesto, espero que sean de apoyo para tu vida y que te ayuden a reforzar más tu fe. Pero también te quiero pedir si me puedes ayudar suscribiéndote al canal, activando las notificaciones, dejando un like, dejando un comentario para poder seguir subiendo más videos. Y también si puedes compartir este video con 3 personas que tú piensas que este video puede ser de bendición para sus vidas y que puede fortalecer su fe, y así podamos ser de bendición para más personas.